Señores padres, no busquen culpables ni se culpen. En cada instante vivido, en silencio, con diálogo, recordando o durmiendo, es único. Lo que está. Tenemos que avanzar en el caso de que hayan tenido alguna dificultad con vuestra salud o la salud de sus hijos bajo los efectos de la droga. En nuestra cabecita hay algo que se llama neuronas. Las neuronas son cosas que podemos representar simplemente de la manera que les voy a mostrar, que no tiene nada de catedrático, pero evidentemente, como para que tengan una idea, la neurona es una cosita más o menos así, que depende de cómo estemos alimentados, de cómo estemos hidratados, y tiene una protección donde transmite lo que cada uno va aprendiendo, que es destruido por el alcohol y las drogas. ¿Qué hay en el extremo de la neurona? Que yo puse a modo de ilustración didáctica estos colores. Acá están los famosos neurotransmisores, sustancias químicas que dependen de la alimentación. Amigo, no te preocupes. Tienes las herramientas más poderosas que no puedes imaginarte para salir de esta equivocación. Lo primero que debes tener muy claro es que equivocarse no es fracasar. Fracasar es mantenerse en el error. ¿Cuáles son esas herramientas? Simplemente di no a la droga y dile sí a la vida. Porque la vida te regala todos los días nuevas neuronas que las pone a tu disposición para que la emplees en conseguir nuevos aprendizajes significativos, saludables, que afiancen tu autoestima, que organicen tu objetivo y que puedas ver el futuro con decisión y libertad, saliendo de la esclavitud de la droga y olvidando que tu cerebrito te será útil a ti y no a quienes se abusan de tu dinero para burlarse de tu falta de formación, de la cual muchas veces nosotros, los mayores, somos responsables. Como verán, junto con Hilda y con Guillermo, cuyos detalles encontrarán en este libro, hemos aunado esfuerzos desde la neurociencia para ofrecerles algunos razonamientos con algo que nos preocupa y mucho, cómo lamentablemente se está perdiendo la libertad individual por el empleo equivocado de tóxicos en todos los niveles, de todas las magnitudes, sin medir en absoluto los resultados de los daños. La neurociencia es mucho más que el estudio del cerebro. Hay que saber qué es la vida, aprender de ella y a partir de ahí tomar una conducta que como producto de nuestra libertad nos permita organizar un ámbito de circunstancias favorables que nos permita vivir así, en salud, alegría, comprensión y estar absolutamente unidos, que es la única forma de que salga un matrimonio, una familia, una escuela, un hogar y un país adelante sin condicionamientos de intereses espurios.
Hola a todos, soy María Tiberio, soy licenciada en Psicología y hoy estamos en el nuevo Congreso de Salud Mental, donde el lema es atreverse. Es muy importante pensar en este lema como atreverse a sanar, atreverse a ser libre de las presiones emocionales, libre de las angustias, y por eso hoy les traemos una información súper importante que tiene que ver con empezar a hablar sobre trastorno límite de la personalidad. Elegimos este tema porque es un tema que está muy relacionado justamente con el mundo cambiante, con la relación que tiene las presiones del nuevo mundo sobre nuestra relación con nuestras emociones. Y por eso, entonces, queremos enseñarles hoy a que aprendan a identificar este tipo de trastorno, no solo si ustedes lo están padeciendo, sino si tienen algún familiar o alguien cercano que lo pueda estar padeciendo. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a hablar primero de qué es trastorno límite de la personalidad. Y en términos globales podemos decir que el trastorno límite de la personalidad es un trastorno que se caracteriza por, básicamente, una desregulación global de las emociones. O sea, ¿qué quiere decir una desregulación global de las emociones? La persona que tiene trastorno límite de la personalidad, básicamente lo que le pasa es que tiene una intensidad emocional muy elevada que le produce que sus emociones no se regulen bien y esto produzca mucho deterioro a nivel interno y a nivel vincular. ¿Sí? ¿Cuáles son las características que favorecen este trastorno, digamos? ¿Cuáles son las causas principales? Podemos hablar de tres causas principales, ¿sí? La primera es alta reactividad emocional. ¿Qué quiere decir alta reactividad emocional? Quiere decir que la persona con trastorno límite de la personalidad lo que siente es que tiene un umbral de dolor emocional mucho más bajo que la mayor parte de la gente. Esto quiere decir que a los ojos de otros, una persona con trastorno límite de la personalidad suele reaccionar de una manera un poco incomprensible o un poco exagerada. La otra característica que presentan las personas con trastorno límite de la personalidad es un lento retorno a la calma. ¿Qué quiere decir un lento retorno a la calma? Quiere decir que no solo la intensidad de las emociones se vive de manera muy elevada, sino que el tiempo que les lleva autorregularse y autocalmarse es mucho mayor que el resto de la población. Estos dos factores se combinan como para generar mucho sufrimiento interno, lo cual en gran medida es favorecido y está relacionado con el tercer factor, que es un entorno invalidante. ¿Qué es un entorno invalidante? Habitualmente las personas con trastorno límite de la personalidad, como suelen tener respuestas que suelen ser, por ejemplo, exageradas a los ojos de las personas que los rodean, lo que suelen recibir es maneras de contención que, aunque tengan una intención de ayudarlos a regular, los empeoran. Es decir, las personas con trastorno límite de la personalidad muchas veces reciben respuestas como: no exageres, no te puedes poner así por esto, no la puedes hacer tan larga, no seas tan floja o no llores tanto. Y esto, en combinación con los factores anteriores, provoca un malestar más intenso que provoca como una bola de nieve que va generando un nivel de malestar cada vez mayor en la persona que lo está transitando y a su vez a nivel vincular. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las características principales en términos muy globales para hacer breve esta charla? ¿Cuáles son las características principales del trastorno límite de la personalidad? Podemos decir que las personas con trastorno límite de la personalidad en gran medida tienen mucho terror al abandono. Esta es una de las características centrales. Mucho miedo al abandono. Como sienten mucha inestabilidad vincular, lo que sienten constantemente es que las personas de su entorno se van a alejar casi de manera permanente, lo que genera un miedo y una sensación de inestabilidad constante. Esto provoca, junto con las características que mencionamos previamente, un alto nivel de impulsividad, alto nivel de irritabilidad, pueden tener estallidos de ira muy fuertes, celos patológicos, miedos excesivos, suelen ser personas que muchas veces tienen relaciones personales muy inestables,
es muy habitual que formen parte de vínculos, por ejemplo, de parejas altamente patológicos, donde hay peleas constantes, violencias, discusiones de alto contenido de agresividad. Actualmente son personas que tienden a relacionarse con nosotros de maneras muy polarizadas, entonces pasan de estados de idealización con el otro a estados de desvalorización constantes, entonces pasan del amor al odio con los otros, lo cual genera mucha inestabilidad vincular, provocando a su vez su terror, el que se genere su terror más temido, que el otro se termine alejando justamente por esta inestabilidad que ellos mismos generan. Es muy habitual, y en esto es muy importante detenerse, que las personas que tienen trastorno límite de la personalidad tengan ciertas conductas que suelen relacionarse con intentos suicidas, pero que no necesariamente son así, ¿sí? Es cierto que muchas personas tienen conductas de amenazas suicidas, y muchas veces esto tiene intención de llamar la atención o retener a otros, pero también tienen otras conductas que son conductas autolesivas. Las conductas autolesivas, como por ejemplo cortarse en las muñecas o en otras partes del cuerpo, pero la más habitual es en las muñecas, tienen la función principal de aliviar el malestar emocional. Y esto es muy importante destacarlo porque es un tipo de conducta que muy habitualmente en el entorno genera mucho temor, porque la familia o las parejas tienden a pensar que las personas que tienen este tipo de conductas lo hacen con o intención de llamar la atención o con intención suicida. Y ninguna de las dos es un motivo principal, ¿sí? Es muy habitual también que tengan síntomas de ideación paranoide, es decir, pensar que los demás les hacen las cosas a propósito para fastidiarlos o para que se sientan peor, o estados de ansiedad tan elevados que provocan síntomas de desrealización o de despersonalización, que probablemente es la razón principal que ha llevado a creer durante todo este tiempo que el trastorno límite de la personalidad es un trastorno que está casi al límite de la psicosis, porque pierde un poco el contacto con la realidad, pierde la adecuación con la realidad, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las asociaciones típicas que el trastorno límite de la personalidad presenta? Asociaciones en cuanto a comorbilidad, es decir, con qué otros tipos de trastornos nos podemos encontrar muy habitualmente en el caso de los trastornos límite de la personalidad. Es muy habitual que las personas que tienen este trastorno tengan trastornos de la conducta alimentaria. Y esto es muy importante de tener en cuenta porque muchas de las personas que tienen o que presentan un trastorno de la conducta alimentaria muy habitualmente tienen este trastorno de personalidad de base, por lo cual inician tratamientos relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria como bulimia o anorexia, y los trastornos se vuelven los tratamientos se vuelven ineficaces porque en verdad el trastorno de base está dificultando esa sanación. Primero debería abordarse la regulación global de las emociones y después abordar el trastorno de la conducta alimentaria. Pero es muy importante tener en cuenta que muchas de las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria de base están teniendo un trastorno límite de la personalidad. Y esta es una de las cuestiones que deberíamos tratar de tener en cuenta, ¿sí? Es muy habitual también que las personas con este trastorno presenten abuso de sustancias, alcohol o drogas de todo tipo, ¿sí? Producto también del alto nivel de impulsividad y la necesidad excesiva de calmar ese malestar interno. Como es muy habitual que estas personas sientan sentimientos crónicos de vacío, buscan conductas desesperadas para aliviar este sentimiento de vacío. Y el sentimiento de vacío probablemente tiene que ver con la abrumación emocional que suelen sentir. Es como un aturdimiento emocional porque las emociones empiezan a desbordarse y a sentir, digamos que muchas emociones al mismo tiempo. Esto provoca esa sensación de vacío que después favorece toda la cascada de desregulación, ¿sí? Es
común en varones que las personas con trastorno límite de personalidad tengan problemas con la ley, ¿sí? Producto de lo mismo. Si bien en las mujeres es más común los trastornos de la conducta alimentaria, en las personas que tienen los varones que tienen trastorno límite de la personalidad es muy habitual que tengan problemas con la ley, ¿sí? Bueno, eso sería en términos globales cuál es la característica del trastorno límite de la personalidad. ¿Cuál sería el tratamiento? Cuando hablamos de tratamiento es muy importante tener en cuenta que la persona que tiene estas características necesita tener un tratamiento adecuado. No pueden caer en cualquier profesional porque el tratamiento requiere de una integración de una suma de herramientas, ¿sí? El profesional tiene que ser idóneo y tiene que ser un tratamiento integrado. Esto quiere decir que requieren muy habitualmente un tratamiento farmacológico adecuado y un tratamiento psicoterapéutico que incluya abordaje con la familia y un abordaje especial para ayudarlos en la regulación de sus emociones, en la identificación de cuáles son sus conductas patológicas y su posterior regulación, ¿sí? El tipo de terapia validada para el trastorno límite de la personalidad se llama terapia dialéctico-conductual. Es un tipo de terapia derivada de la terapia cognitivo-conductual que incluye una serie de herramientas particulares que favorecen la mejoría integral del trastorno. Incluye muy necesariamente el trabajo con la familia. Y el trabajo con la familia o con su entorno es sumamente importante porque las personas que los rodean tienen que aprender a relacionarse con las conductas y los desbordes emocionales de una manera particular. De hecho, es muy importante que tengan conocimiento justamente sobre validación emocional, que es algo de lo que vamos a hablar en otra charla y que los invito a verla también si quieren seguir profundizando sobre este tema. Bueno, entonces, espero que les haya servido. Los invito a seguir investigando si les interesó el tema, porque bueno, la idea de esta charla es introductoria y como dice el lema del Congreso, los invito a atreverse a sanar y a conocer. Bueno.